es para mí, es un manantial, es el libro que tuve que usar para los estudios de capellanía. Lo que es Job y José, me encanta la historia de José. Vamos a estar cubriendo el capítulo 1. Comenzamos hoy con el capítulo 1, los versículos 1 al 5. Este bendiga, Wanda. ¿Quién era Job? La lección 2 es ¿quién era Job? Es sumamente importante que entendamos quién era Job para Dios y como ser humano, porque ninguno de nosotros estamos exentos de ser probados. El libro de Job nos enseña que seremos probados. El capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos enseña que Job fue un hombre rico, pero a pesar de esa bendición, tenía un carácter íntegro para Dios. El carácter de Job era íntegro para Dios. Y el texto áureo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso se encuentra en el primer versículo del capítulo 1 de Job. Hablaremos de los atributos de Job, pero en los estudios que están por darse, veremos cómo un hombre puede perderlo todo y aún reconocer a Dios, quien lo creó. Pero a pesar de todo, no entender lo que estaba pasando. Eso es lo otro impactante de Job. Tú puedes conocer a Dios, pero cuando vienen las situaciones fuertes a tu vida, no entender a Dios, no saber de qué se trata. Y esto es lo interesante del libro de Job. La verdad práctica, quien se preocupa por un carácter irreprensible obtiene testimonio de su integridad. Tu carácter, hablando de creyente, de integridad, es testimonio. Cuando otros buscan en ti palabra de Dios, consuelo de amor y fortaleza en medio de la adversidad. Cuando alguien está afligido, un familiar, un amigo, y te busca, quiere decir que ha visto en ti algo que lo lleva a que tú conoces a Dios. Cómo enfrentamos las adversidades de la vida dará testimonio de tu relación con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Aleluya. El que fortalece, el que nos guía. Se me hace bien difícil, tengo que tener mucho cuidado porque se está escuchando. Pero en estos días he pasado por una experiencia de hermanos que no pertenecen a esta iglesia, pero en las conversaciones que hemos tenido, he tenido que llevarlo a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Y eso viene a través del Espíritu Santo, Objetivos específicos. Mencionar que Job procuró vivir de forma íntegra y justa. Citar la prosperidad de Job como consecuencia del favor de Dios. Y destacar la piedad personal de Job como modelo para los creyentes. Y yo puse para la introducción, ¿verdad? La biografía de Job no es cómo fue su vida ni su niñez. No se habla de sus estudios académicos. Lo que se sabe de Job es que fue una vida de testimonio en cada uno de los acontecimientos fuertes que le ocurrieron en su vida y cómo reaccionó. Y es bueno cuando pensamos lo que Dios nos ama, pero que nosotros querramos complacer a Dios, eso es integridad. Job supo reconocer lo que fue dado por Dios. En el primer capítulo veremos cómo Job demuestra áreas en su vida espiritual que nos lleva a entender lo que Dios significaba para él.
su relación con Dios parece ser independiente de cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Se dice que tuvo que haber vivido antes del tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, tal vez incluso antes que Abraham. Eso es cuando uno hace los estudios, ¿verdad? Vamos al primer capítulo, versículo 1. Un hombre de carácter intachable, íntegro, quiere decir sincero. Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese primer versículo nada más nosotros pudiéramos escudriñar nuestro corazón. Vamos a hablar un poquito de la tierra de Uz. Job vivió en tierra de Uz. No se conoce la ubicación de ese lugar. Por ser descrito como el más grande entre el pueblo del oriente, versículo 3, apunta que vivió al este del río Jordán. La mayoría de los estudiosos creen que se encontraba cerca de Edom, debido a que muchos nombres propios en el libro de Job pertenecen a la genealogía de Esaú, el padre de los edomitas, Génesis 36. Pero eso no es importante, para mí eso no es importante. Es como fue descrito Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. La descripción de quién es Job nos muestra que era un hombre sumamente honrado. Como ser humano no es perfecto, pero para Dios sí lo era. Veremos su devoción, respeto y obediencia a Dios como un modelo a seguir. Perfecto y recto, honesto, moralmente. Qué lindo, perfecto y recto. Una persona honesta moralmente. Qué lindo que Dios cuando nos mire. Honesto moralmente. O sea, una personalidad intachable. Temeroso de Dios y apartado del mal, demuestra su relación con Dios, que lo motivaba a alejarse del mal. A mí me gusta la descripción, era perfecto para Dios. ¿Sabes por qué era perfecto para Dios? Porque a Dios le plació, por su Santo Espíritu, decirlo él mismo y escribirlo. Él mismo dijo que él era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no ve lo que los hombres ven, Él ve el corazón y sus intenciones. Eso nadie lo puede saber más que Dios. Es por eso que juzgar lo debe de hacer Dios y no el hombre. Y más adelante veremos que las virtudes de Job no impidieron que sus amigos lo juzgaran. Qué interesante lo que vamos a estudiar. Dios está describiendo a este hombre con unas virtudes impresionantes. Sin embargo, más adelante llegan unos amigos y se olvidan de que Job era íntegro, perfecto, apartado del mal. El libro de Job, mire hermano, léenlo, como decía Elizabeth el martes, leen el libro. Porque esto es estudio bíblico. Que aprendamos de los hombres y mujeres en la palabra. Profundizar sus vidas espiritualmente, sus decisiones, acciones y resultados. Por eso es que la palabra es importante. Hoy, si nosotros pasamos por unas situaciones que no entendemos, si hacemos memoria del libro de Job, tenemos que saber que hay un propósito detrás de lo que estamos pasando. Dios siempre va a tener un propósito. Él no le gusta, Él no va a querer verte en lágrimas tirar en el piso. Él no quiere que tú estés atribulado ni cargado. Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que tú sepas que hay un propósito por el cual tenemos que pasar por ciertas situaciones. Hoy orando con Wandita fue precioso. Porque Dios nos deja ver cosas en medio de oración que lo habíamos sentido, pero no habíamos sido contestado de la manera que nosotras sin saber estábamos orando. Porque la vida de nosotros se va a tratar siempre del Señor. Del Señor. Mi vida no trata de cosas del mundo. Mi vida trata de los asuntos del reino y las situaciones espirituales.
La declaración de la rectitud de Job es importante para entender el resto de la historia. La realidad, la rectitud de Job es mencionada con el propósito que entendamos que a pesar de ser temerosos de Dios vamos a padecer. Veremos qué actitud tomó Job ante sus adversidades. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su amor por Dios y su actitud será visible en todas estas virtudes a través del libro de Job. Yo solamente puedo hablar de los primeros 5 versículos y yo cuando vi el expositor yo sufrí, Elizabeth. Dije, 5 versículos nada más. Tanto que yo quisiera hablar de Job, pero los hermanos, los maestros van a continuar hablando de esta vida de Job. Pero estos versículos ya nos están diciendo quién fue Job. Vamos a estar profundizando en los versículos siguientes. A través del estudio veremos por qué fue considerado con estas virtudes. Pudiéramos preguntarnos, ¿por ser buenos no pecamos? La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos. Y aún estando en Cristo Jesús, tenemos que tener cuidado porque nuestra humanidad es tan débil. Pero el Espíritu Santo es fuerte en nosotros para ayudarnos, fortalecernos y guiarnos. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Es lo que Job vive. Y en lo que vive sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111:10. ¡Qué increíble! Job está viviendo proverbios y salmos. Job vivió la palabra. Y es increíble cómo Job está viviendo la palabra y él no tenía una palabra. Él no tenía una palabra. Él vivía por el Espíritu. Porque un hombre íntegro, intachable, ¿verdad? En esa humanidad como era él, solamente pudo haber sido guiado por Dios. Entonces, hay tantas iglesias. Hay tantas iglesias que no son evangélicas y bautistas que yo conozco. ¿Dónde está la palabra? Ahí está Wandita, tiene la Biblia al lado de ella, Sara. Aquí tiene la Biblia. Increíble, Job no tenía la Biblia. Tenía una guianza en el Espíritu. Por cuanto más nosotros, ¿cómo vamos a caminar? Si nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios que es viva y eficaz y es cortante. ¿Cuánto más si hemos entendido lo que es una vida de oración? Así que Job vivió la palabra porque miraba a Dios. ¿Cuánto más a nosotros? Esa es mi carga en estos tiempos. Nosotros que tenemos la palabra, ¿qué va a pasar el día del juicio? Job 1:2-3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre sabio y próspero, un consejero sabio. Es el título de esta parte. Job tenía una familia ideal. El 7 era el número bíblico de la integridad. En el antiguo Medio Oriente, tener muchos hijos se consideraba una bendición de Dios. Salmo 127, 3-5. Job era un hombre prominente, sobresalía y acaudalado. Pudieras tener dinero que fue heredado y no ser prominente, pero Job se distingue por ser un hombre sabio, rico y próspero, más grande, no solo por sus bienes, sino por su sabiduría, Esta característica de ser sabio es un testimonio poderoso para atraer el que está perdido, el atribulado, deprimido y triste. En esta semana que hubo una muerte en la familia de mi sobrina, una familia pero católica de
de visitar la iglesia, de servirle al Señor. Y la hija viaja, inconsolable. Y Dios me da la bendición, porque Él es así, de estar 2 días para hablarle de Cristo, de hablarle de la resurrección, aleluya, de hablarle del Espíritu Santo. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Será la sabiduría espiritual la que viene de Dios, que te hará bendición a tu prójimo. Es la gracia de Dios. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entendido, el que estará atento a lo que tú puedes decir, y por tu testimonio recibirá el consejo. Es increíble, porque esta vida, la primera noche que estuve con ella, yo le decía al Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo entro al Evangelio? Y mientras yo escuchaba atentamente, oraba en silencio. Pero fue en el momento que yo le dije, déjame orar por ti, que llegó la sabiduría de Dios. Lo que es la fortaleza en medio del dolor. Y al otro día volvió a llamar. Necesitaba otra palabra de consuelo. La sabiduría que viene de lo alto no son inventos del hombre, es el Espíritu Santo que está hablando, te está usando para su gloria. Y cuando vemos a Job y lo que Job ha de vivir en medio de la sabiduría que tenía, lo único que él pudo hacer era humillarse ante la presencia del Señor. Era un hombre próspero. La prosperidad quiere decir que es un curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre. La definición de una prosperidad real implica siempre a los sentimientos. Por ejemplo, si eres próspero, te sentirás cómodo, sano, satisfecho y te gustará la vida. ¿Será verdad esto? Bíblicamente, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que trascienden nuestra existencia misma. Job reconocía que su prosperidad vino de parte de Dios y era agradecido. La verdad es que el verdadero creyente no necesita ser rico para sentirse satisfecho, sano y agradecido por la vida. Es que el perdón de nuestros pecados nos liberó y vemos la vida diferente. Nuestras riquezas están en Cristo Jesús. Nuestra riqueza es saber que nosotros tendremos un día una entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos ricos nosotros conocemos a través del internet? Actores famosísimos que se han quitado la vida. Muchísimo dinero que después que mueren comienzan a ver la cantidad de dinero que han heredado los hijos, millones, y se quitaron la vida porque Cristo es el único que nos da satisfacción, nos da llenura, nos da gozo y alegría por encima de lo que nosotros pudiéramos estar viviendo. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Una prosperidad basada en el ser, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los hijos heredan características de sus padres.
los de Job, se buscaban para celebrar juntos. Era una familia hermosa que Job cuidaba. Y esto es importante que nosotros podamos entender esto. Porque el día que algo suceda y perdamos, Dios nos guarde. Aquí hay quien ha sufrido la pérdida de un hijo. Que podamos sentirnos, aleluya, en paz. Reconociendo que un día volveremos a ver nuestros hijos. La familia de Job refleja su prosperidad aún con su familia, sus negocios y sobre todo entender lo que era importante para Dios. Más adelante se verá qué hacía Job con su dinero, su tiempo y energías. No era solo el tener, sino en el ser. Como cristiano, ¿te sientes que estás sobrando conforme a lo que Dios espera que hagas con tu tiempo, energía y dinero? ¿Qué tú piensas que es importante no para ti, sino para Dios? Y a mí me parece que en estos tiempos tenemos que comenzar a preguntar, Dios, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Nuestra vida espiritual consiste en anhelar a conocer a Dios. De lo recibido de tu mano no es solo el dinero, te damos. Primera de Crónicas 29:14. Para Dios, esto es importante para ser conforme a su corazón. Cuando nosotros dejamos de ser de nosotros para ser de otros. Cuando nosotros podemos valorizar lo que es la salvación de otros. Yo no sé de ustedes, pero con lo que está viviendo el mundo, Dios está permitiendo que la misericordia y el amor llegue al pueblo de Dios. Yo le dije a Mario, no quiero ver más noticias. No puedo verlas, hermano. Creo que eso es lo que a mí me ha cargado tanto. Porque como abuela que soy, como madre, esto me ha cargado grandemente. Y Dios lo permite que me cargue porque cuando yo tengo mi tiempo de intercesión, yo estoy orando por los familiares, por los niños, por las esposas que quedan solas, por Rusia, que hay muchos inocentes en Rusia. Nosotros tenemos que escoger a Dios. Hay que escoger a Dios, hermano. En lo que estamos viviendo hay que escoger a Dios. Un hombre de profundidad, piedad personal, un hombre dedicado a la familia. Se pudiera referir que los hijos de Job celebraban juntos sus cumpleaños, pero el versículo 5 que vamos a leer sugiere un ciclo de celebraciones y banquetes regulares, tal vez semanales o trimestrales. De ninguna forma sugiere otro tipo de actividad que no fuera confraternización en un ambiente familiar. Enviaban a buscar a sus hermanas. Qué lindo, qué lindo. Hoy en día hay muchas familias frías. En los tiempos que yo me criaba, que estaba todavía mi abuela viva, mi mamá, todos estaban vivos ya. De las tías solamente queda una en Estados Unidos. Y yo me acuerdo de esas celebraciones de Navidad. Qué rica eran. La celebración de Thanksgiving era una cosa impresionante. Mi abuelita siempre tenía que cocinar. Y era un banquete que ella hacía. Pero hoy en día, cuando yo veo a mi familia, ¿dónde están? ¿Dónde están? En las celebraciones, ¿qué hacen?
Esto es impresionante porque ellos se buscaban. Y eso es una enseñanza tan hermosa. Ayer en el funeral yo le decía a los hijos de mi sobrina, miren cuán corto es el tiempo. Aprecien a sus padres. El tiempo va demasiado rápido, hermano. Esto sugiere celebración entre creyentes. A Dios no le desagrada la fiesta. No. Lo que le desagrada es qué hacemos en las fiestas y dónde vamos para celebrar las fiestas. ¿En qué ambiente estamos? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las conversaciones? Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que las fiestas en familias o con amistades, qué buenas son, a mí me encantan. Pero me encantan más cuando es el círculo de mis hermanos cristianos. Porque ya en los demás familiares Cristo no está. Así que, aun cuando nos toque ir a esa fiesta que a mí me ha tocado algunas veces, procura dar testimonio de quién tú eres y de lo que Cristo ha hecho en ti. Esto sugiere bendición. Esto sugiere unidad. Esto sugiere amor. Los padres hicieron un buen trabajo. Como padres no debemos de instruir solo en el porvenir de sus hijos, sino en la palabra. Porque cuando algo sale mal y ellos no lo entienden, podrán hacer memoria que de Dios lo es todo. Que no hay nada imposible para Dios. Que la fe en Cristo es lo que vas a mantener en no caer en la depresión. Y eso nos pasa a nosotros también. Yo no sé ustedes, pero yo he caído en depresión. Les digo, en una depresión, pero profunda. Pero en ese momento de depresión, yo sé a dónde ir. ¿Quién te va a entender mejor que Cristo? En esa depresión tú buscas, avivas el poder del Espíritu Santo para que tú te puedas levantar. Porque tú no entiendes igual de Job. Lo que Job va a pasar, Job no lo entendió. Igual que nosotros. Nosotros no somos súper cristianos en el sentido de que, no, venga lo que venga, a mí no me importa, perdóname, yo me he hecho canto. Hay una humanidad en nosotros que es una realidad. Y por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Dios. Tiene que estar en el Señor. Porque el mundo no entiende nada de esto. Para el mundo, dice la palabra, esto es locura. Pero qué lindo es que cuando a alguien pasa algo, te llaman a ti. Yo me gozo en el Espíritu y la gloria es de Dios. Porque ahí tú puedes darle. Esa es la puerta que el Señor abre. Aún para nuestros hijos que los hemos criado en el Evangelio. Van a venir momentos donde usted va a tener que hacerle memoria. Y la única manera que podemos hacer eso es a través de la relación que tú tienes con el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué, hermano? En los momentos más difíciles que tú puedes tener, muchas veces, en el caso mío, no quiero hablar con nadie. No quiero hablar con nadie. Yo necesito hablar con Dios. Yo necesito el consuelo de Dios. Yo necesito la fortaleza de Dios. Y más adelante en lo que vamos a estudiar de Job, cuando vino el dedo acusador, Job mantuvo su postura. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, porque nosotros vamos a pasar por lo mismo.
Y es necesario que mantengamos la postura. Yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que mi Cristo vive. Yo no sé lo que está pasando, pero mi Cristo reina. Yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que esto va a pasar. ¿Cuándo? Yo no sé, pero esto va a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de lo importante que es el estudio bíblico y el tiempo de oración. Los dos tienen que ir a la par, hermano querido. Tú puedes saber mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia. La Biblia tiene tanta profundidad que solamente el Espíritu Santo te puede revelar. Porque hay cosas que tú no vas a entender. ¿Cuántas cosas yo no entendía? Montones. Oh my goodness, Jesus. En tanta ignorancia. Pero a la medida que uno está en el Espíritu Santo, el Espíritu, entonces comienzas a leer y es diferente. Es como un susurro. Es como una iluminación. Aleluya. Por eso que tiene que ir tomado de la mano el estudio de la Biblia y la vida de oración. Hermano, yo no estoy hablando de una oración ni tan siquiera de una hora. No estoy hablando de eso. Pero la oración que tú hagas sea efectiva, eficaz, que le des la gloria al Señor, que le des gracias por la vida. Y el Espíritu Santo hace todo lo demás. Aleluya, aleluya, aleluya. Quise poner el versículo 5 en la traducción lengua actual. Dice, después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos pudieran haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. ¿Sabe por qué era todos los días? Porque Job reconocía la humanidad. Todos los días hay que presentar a sus hijos. Y puede ser que haya un hijo apartado. A través de tu oración, Dios algo va a hacer. Tú no tienes que saber cómo ni cuándo. Es no dejar de orar, de implorar el favor de Dios, de saber que tú lo instruiste en los caminos del Señor, que el Señor lo va a despertar, que el Señor lo va a llamar por su nombre, que el Señor lo va a atar a él en el nombre de Jesús. Que el Señor va a hacer algo, de meterse en sus pensamientos, de tomar sus pies y enderezarlos. La oración es de saber que Él lo va a hacer. Porque es promesa de Dios. Y cuando Él promete, Él cumple. Lo que Él no te dice es cuándo lo va a hacer. Job había entendido, yo y mi casa servirá a Jehová. Él hacía lo que a él le tocaba hacer. Yo no sé, no hablan de los hijos. Lo que hablan es de la postura del Padre. La postura que nosotros tenemos que tener. Que no importa lo que nosotros estamos viendo o escuchando. Un día, algo va a hacer el Señor. Yo me acuerdo cuando mi hijo menor estaba estudiando arquitectura. Terminó la carrera en Estados Unidos. Y qué diferente es cuando tú los tienes en tu casa, que tú puedes ver lo que están haciendo. Pero qué diferente es cuando ya no están. Ay, Yancy, que ya no están. Aleluya.
Entonces a mí me parece que cuando ya no están, sean que no estén a tu lado o sean que no le estén sirviendo al Señor, es cuando más tú tienes que orar en fe y clamar a las promesas de Dios. Y yo oraba por Cristian. Yo gemía por Cristian. Como que hay uno que siempre como que es más fuerte. Y me acuerdo esa llamada telefónica. Mami, ¿qué tú estás orando? Aleluya. Retornó su vida a Cristo. Pero ahora otra vez se me ha apartado. Y cuando yo oro, yo estoy pensando en ese momento una vez más que sonará el teléfono y me dirá, mami, ¿qué tú estás orando? Esto es lo que hacía Job todos los días. Hermano querido, hermana, no pierdas la fe, sigamos orando. Mirita, sigamos orando. Que no sabemos cuándo, pero un día va a haber un despertar. Como el hijo pródigo va a volver en sí. ¿Qué yo hago aquí? Y Rabasai, aleluya. Yo lo creo, yo lo creo. Yo no tengo un hijo, yo tengo dos. Señor, yo tengo dos hijos. Uno es pastor, este está apartado. Yo tengo dos hijos, Señor. Los dos han de servirte. Esto es reverencia a Dios. Esto es instruir a sus hijos en el temor de Dios. Esto es sometimiento a Dios. Esto es obediencia a Dios. Esto es el temor a Dios. Esto es el amor de Dios. Esto es una relación con Dios. Porque sabes que Él es Dios. No hay nadie más fuerte que Dios. Ni nada le es imposible a nuestro Señor. Aleluya. Que todo lo ve, lo sabe, lo puede y lo da. Ese es nuestro Señor. No es vivir la vida por vivirla. Es saber que todo lo que hacemos, Él lo sabe. Él lo sabe y tendrá consecuencias aquí para llegar allá. Qué impresionante. Todo lo que nosotros hacemos aquí, nosotros, ¿cómo yo pongo eso? Cuando tú ves tu vida, ¿cómo la ves? ¿Cómo tú ves tu vida en el Espíritu? Sientes la brisa del Espíritu Santo. Sientes la convicción de que Él te está escuchando, porque hermano, honestamente, es de loco. El que lo hace cada mañana, lo hace en su carro. El de tú arrodillarte y empezar a hablar, y hablar. El que no entiende dirá, ¿y a quién tú le estás hablando? Pero cuando tú lo haces, tú estás sintiendo el poder de Dios y el mover de Dios. Job no hacía esto por hacerlo. Job sabía que le era agradable a Dios y le preocupaba la salvación de sus hijos. Entonces, lo que nosotros hacemos es importante para Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso también es importante para Dios. Y a mí me parece que cuando Dios mira desde el cielo, tú debes de preguntarte, ¿habrá complacencia? No sé si usted me entiende. Amén.
Señor, lo que yo estoy haciendo y como yo lo estoy haciendo para cubrir a mi familia, porque yo no me he dado por vencida. Aún los sobrinos que están lejos, aún mi sobrina que está lejos. Señor, tú estás viendo que yo estoy peleando la batalla de fe por ellos. Y tú sientes que el Señor te está diciendo, date quieta, tú tienes que saber que esto va a ocurrir. Pero como no sé cuándo, yo soy como Ana, que no me doy por vencida y sigo orando, 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 hasta que vea mi milagro hecho. Y aun cuando el milagro ocurra, porque yo tengo un hijo pastor, ¿y cómo yo cubro ese hijo pastor? Las cargas, las luchas, las responsabilidades como padre, como esposo, como ministro, como trabajador que trabaja fuera. Hermano, nosotros, estos primeros versículos nos está diciendo que nada tenemos nosotros si nosotros no tenemos realmente nuestra mirada puesta en el sitio correcto en lo que estamos haciendo. Y nuestra mirada en estos tiempos tiene que ver con la venida de Cristo. Estos tiempos tienen que ver con la salvación de las almas. Yo no pude ir a lo de Saúl anoche porque tuve que ir a la funeraria, pero cuánto me gocé por las vidas que recibieron a Cristo. 3 vidas recibieron a Cristo. Y, oh, aleluya. Y me gocé como hubiera estado ahí Saúl. De hecho, me dio pena no estar ahí. Tenemos que todavía trabajar. Un hombre de moral y piedad, versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Job servía como sacerdote para su familia. Esto demuestra una profunda convicción de lo que pudiera haber cometido sus hijos. Él no estaba ahí. Esto me da a entender que él no estaba ahí. Es por si lo que ellos habían hecho. Job estaba asumiendo el rol de intercesor. Por si sus hijos hubieran haber hecho algo indebido, su temor era que le hubieran fallado a Dios. Hay un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo. Y ayer cuando yo escuché de los intercesores que hablaban, una persona donde Mario y yo estábamos, yo tenía una ganas de levantarme y coger el micrófono, hermano. Quizá hubiera venido los tiempos del Antiguo Testamento y me hubieran apedreado hasta muerte. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayuda a interceder, pero siempre va a ser Cristo. Job estaba asumiendo el rol de intercesor. Como buen padre, la preocupación de la salvación de sus almas era primordial. Qué importante es que nosotros como padres nunca nos olvidemos de la humanidad de nuestros hijos. No dar todo por bueno. Si lo santificamos es que no hemos entendido que pueden fallar. Y a mí me pasó esto, hermano. Y me pasó no hace mucho. A veces pensamos que nuestro hijo es tan santo y tan bueno, aleluya. Y tienen que suceder algo para tú ver que es humano. Que no tienen que pensar como nosotros pensamos. Hay una humanidad. Aleluya. Y entender que no necesariamente van a pensar como nosotros. Que no necesariamente están a una altura de perfección humana, sino que siempre se acuerden que necesitarán un mediador, dirección del Espíritu Santo. Siempre, siempre, hermano, siempre. El Espíritu Santo vino a ser morada dentro de nosotros con un propósito. Y la iglesia de estos tiempos necesita entender eso. Es el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
Lo que tú y yo vayamos a hacer, lo que Job hacía, era una convicción de decía, si le fallaban a Dios, si le fallaban a Dios, yo necesito hacer esto, porque si le fallaron a Dios. Una preocupación constante por la vida en Dios. Un hombre de vida consagrada. Job era un hombre de oración. Aleluya. Ahí vamos, la oración. Y más adelante veremos lo que debe ser una vida de oración. En cada situación de Job, él abría su corazón a Dios. Job le hacía conciencia a sus hijos del temor reverente a Dios, de tomar a Dios en serio. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Job hacía a sus hijos conscientes de la oración diaria. No era cuando quisieran, era una costumbre de todos los días. A través de los sacrificios que hacía, sus hijos veían lo que era importante no solo para su padre, sino más importante lo que era para Dios. Qué lindo, aleluya. Qué hermoso. Aleluya. Como te pueden reconocer como un hombre y una mujer de Dios. Cuando te pueden, como yo lo dije una vez predicando en el altar, me invitan a un cumpleaños donde yo sé lo que se va a llevar a cabo. No va a ser nada malo, pero la costumbre. Y me pueden decir, Titi, pero aunque sea un ratito. Cuando te reconocen, un hombre y una mujer de Dios saben lo que a ti te agrada y no te agrada. En esta conversación en la primera noche, esta vida dijo algo completamente antibíblico. Por respeto me quedé callada. Y mi sobrina dijo, oh. Pero Dios me dio la oportunidad de abrir mi boca. Yo no sé de ustedes, pero cuando alguien dice algo que es tan contrario a la palabra, a ti no te duele el corazón, a mí me hinca el corazón. A mí me jamaquea la simiente. No, wait. Eso no es así. Porque la palabra dice, esto no es que lo saques de la manga, hermano, es que la palabra dice. Mira, hermano, en todo lo que yo escuché ayer en ese culto, le dije a Mario, yo el lunes voy a separar un tiempo para todo lo que dijo, buscar la palabra, los versículos, y llamo a mi sobrina para que ella esté clara. Ella viene a esta iglesia, gloria al Señor, recibió a Cristo, pero hay una familia fuerte, y voy a llevar a mi sobrina. Mira lo que la palabra dice, mira cómo piensan, pero mira lo que la palabra dice. Y la palabra es la que convence. Por eso que tenemos que saber el fundamento y de qué estamos hablando, ¿verdad? Es importante. Tus hijos pueden ser que no oren, pero tú le dejas saber que es necesario la oración por medio de tu deseo de dirección y de relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la oración es el vínculo, es la unión entre Dios y Él. Si hay algo que yo le digo a Cristian todo el tiempo, ¿estás orando? Vamos a orar, ¿estás orando? Tienes que orar. Ora. Aleluya. Sí, mami, sí. Praise the Lord. No nos demos por vencidos, querido hermano. Su santificación en hebreo, Kadash, que tiene el sentido de ser separado o consagrado, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto, una persona o cosa. Es dedicarse, entregarse, darse, ocuparse, aplicarse, porque hablamos mucho de santificación y no sabemos de qué se trata. Job ha entendido lo que es la oración. Consciente de esto, podemos entender que hemos de vivir una vida consagrada para Dios. Lo que Job ha de vivir solo lo puede sostener por su consagración a Dios.
La vida del creyente consistirá de pruebas y tentaciones, dos completamente distintas que seremos presentados. Y Elizabeth dio una clase muy buena sobre eso. Job pasó por una prueba que el tentador quiso destruir. Veremos y compararemos nuestras vidas con lo que Job respondió en cada una de ellas. Hay personajes que responden bien ante la prueba como José, pero hubieron personajes que fueron tentados y no supieron salir huyendo como el rey David. Pero hay perdón si hay arrepentimiento con convicción en el espíritu que le fallamos a Dios. Qué hermoso, hermano querido, qué hermoso. Qué hermoso poder distinguir. Estoy siendo probado. La tentación es, para mí, la tentación es algo que debemos de poder reconocer cuando la tentación viene. Y la tentación no necesariamente va a venir a través de una mujer o un hombre. Cuando Pedro le dijo a Jesús que él no pasara por lo que tenía que pasar, Jesús contestó, le dijo, Satanás, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de arriba? Porque Jesús sabía que Satanás había tomado el dominio sobre sus pensamientos. Entonces la tentación llega así. Cuando David hizo el censo, la tentación llegó, el orgullo subió. Pero la prueba es algo que Dios lo permite. Y las pruebas, como la vida de Job que vamos a ver, Job tenía que aprender algo que no sabía. Las pruebas que pasamos, hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso que tenemos que dejar que el Señor tome el control. Por eso que no podemos dejar de orar. Porque si nosotros en la prueba dejamos de orar, vamos a desfallecer. Las fuerzas vienen de lo alto. Como el Señor te conoce, Él confía, mi siervo, mi sierva, no va a desfallecer. Esta prueba va a salir. La gloria de Dios van a ver. Y ese hombre y esa mujer van a ser diferentes. Porque algo sucedió. Algo que no entendieron sucedió. Por eso que nosotros no podemos pensar que todo lo sé. Por eso que yo no puedo tomar una decisión de pensar que las escuelas bíblicas no son importantes. Perdóname. El manual de instrucción es importante para tú saber cómo pensar correctamente. El manual te dice, este es el camino. Yo le decía a mi esposo esta mañana, el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida para transformarnos y renovar nuestra manera de pensar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero si yo creo que lo sé todo, no tengo una vida de oración muy liviana. Y yo no juzgo eso, lo juzgará el Señor. Pero si yo tengo una vida que no es conforme a la vida que Dios espera que nosotros tengamos, nuestro caminar en el Espíritu no va a ser, hermano, no va a ser el que tú esperas. Porque el caminar viene a través de la palabra del Señor. La dirección por el Espíritu Santo. Y lo que yo no sabía, el Espíritu Santo te va a dar a conocer. Así que nosotros tenemos que entender muy bien la diferencia entre una prueba y una tentación. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hay una postura correcta para la oración? Sí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios, Salmo 51, 17. El cristiano que ha entendido lo que es estar separado para Dios, anhela estas virtudes, pero solo se podrán conseguir bajo una vida de consagración, con convicción en el espíritu de tu necesidad por Él. ¿Quién es Él? ¿Y qué tú significas para Él? Y Él espera lo bueno de ti. ¿Cómo Carmen va a reaccionar en esta situación que se levantó? ¿Cómo va a reaccionar mi sierva? ¿Por qué ustedes creen? Más adelante, y fue bien difícil, Elizabeth, no meterse en los demás versículos.
Porque honestamente, por eso que estos versículos son importantes y por qué Dios permitió que Satanás los zarandeara. Con el estudio de la palabra, la relación con el Espíritu Santo te llevará a ser para Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el que vive en el Espíritu, eso yo no lo puedo decir. Eso sería mentira. Eso yo no lo puedo hacer porque a Dios no le es agradable. Una vida en Cristo, hermano, eso es the high of the highest. The high of the highest. Vivir consagrado para Dios. Hermano, y esto no es años. Esto lo puede hacer el que recibió a Cristo ayer con una convicción en el Espíritu de que estaba perdido y que Cristo lo encontró y que algo ocurrió en su corazón. Hay una vida de todos los que yo he conocido que esto le pasó. Recibió a Cristo y se enamoró de la palabra de una manera tan increíble. Venía de un divorcio roto, su mujer fue infiel. Y este hombre recibió a Cristo. Y yo me acuerdo verlo, los años que estaba en la iglesia con el pastor Otilio. No había una prédica que no pasara al frente, porque el Espíritu Santo le había hablado. Porque cuando yo paso al frente no es para que la gente me vea, es para que Cristo me vea. Es para que Cristo sepa, Señor, tu palabra me volteó como una media. Y ese varón llegaba a la iglesia y estaba consagrado. Y a los pocos años, yo no sé, como a los 7 años, el pastor Otilio lo hizo copastor de la iglesia. Y hoy en día tiene su propia iglesia. Porque el primer amor no se pierde. El primer amor tiene que estar ahí todos los días, si es que estás en su presencia. Si es que estás en su presencia. La conclusión. Dios no ve lo que otros no ven. Nuestra consagración para Dios nos va a distinguir de los demás. La vida de oración nos fortalecerá, nos ayudará a interceder por otros y nos acerca al Señor. Estaremos estudiando la vida de un hombre que nos lleva a una verdad. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Veremos cómo la vida de un hombre impactará nuestras vidas. Desde el comienzo del libro vemos un hombre fiel a Dios luchando con su humanidad para reconocer que aún el íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal pasa por duras pruebas. Pruebas que Dios permitió al enemigo hacer en la vida de Job para sacar la verdad de la vida. Que sin Dios nada podremos hacer ni entender. Quiera Dios que podamos llegar a los estudios. Porque hermano, esto es interesantísimo para que podamos conocer lo que realmente es una vida en Cristo Jesús. Amante Dios, Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Oro por la iglesia, Señor. Oro por el día de hoy. Hoy es hoy, hoy es hoy. Ayer fue ayer, mañana es mañana, hoy es hoy. Que hoy tú obres en nuestros corazones. Que tú hables a nuestro corazón, que tú nos fortalezcas, nos levantes, nos lleve a tu presencia, Señor. Que anhelemos levantar nuestras manos porque tú lo mereces, Señor. Bendice la adoración que es a ti, Señor, es a ti, Padre. Bendice la palabra que será predicada, Señor. Háblanos, háblanos. Estamos con el corazón abierto para recibir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermano.